vamos a hablar sobre los sentimientos. Los sentimientos son un puente entre el pensamiento y la declaración. A ver si nos entendemos. En el primer entrenamiento hablamos de las imágenes que en nosotros se activan a través de los 5 sentidos. En el segundo entrenamiento hablamos de las emociones que se activan porque las imágenes producen una emocionalidad por causa de lo que nuestros 5 sentidos nos hicieron percibir. La semana pasada hablamos de los pensamientos. Hablamos exclusivamente de los pensamientos. La semana que viene vamos a hablar de la declaración. ¿Y qué es el puente que está entre medio de la declaración y el pensamiento? Los sentimientos. ¿Bien? Porque después de la declaración está la acción. Y miren esto. Vean esta secuencia. Una imagen que produce una emoción, la puedo detener. Un pensamiento, lo puedo detener. Un sentimiento, lo puedo detener gestionándolo correctamente. Una declaración la puedo detener gestionando correctamente mi forma de hablar. Ahora, una acción, una vez que produje una acción en mi vida, la consecuencia de la acción no la puedo nunca detener. Por eso es tan importante aprender a conocernos, ¿bien? Porque esto no es solo conocer para ayudar a otros, no, primero tengo que conocer para ayudarme a mí mismo. O sea, gestionar de tal manera dentro mío, si los modelos de pensamientos que tengo, la emocionalidad que tengo, el sentimiento que predomina en mi vida, tengo que conocerme para que de esa forma yo pueda trabajar conmigo mismo y al superarme, evolucionar yo en mi persona interior, porque recuerden, lo externo, lo que pasa fuera de nosotros, siempre está precedido de lo interno. Entonces, cuando yo en lo interno trabajo, gestiono, me dedico a convertirme en una mejor persona todos los días, mi vida es mucho más saludable. Entonces, el puente entre el pensamiento que hablamos la semana pasada y la declaración, que lo hablaremos la semana que viene, son los sentimientos. Seguimos. El ciclo neuroemocional de la imagen a la declaración y luego la acción. Bien, cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando de un ciclo neuroemocional donde voy desde la imagen que me dispara la emoción hasta la semana que viene, que vamos a hablar, la declaración y luego la acción. O sea, es muy importante el filtro de los sentimientos, que yo pueda distinguir mis sentimientos. Vamos a repasar. Entonces, tengo una imagen. Yo les estoy repitiendo todas las clases, me tomo 3 o 4 minutos para repetir esto, porque es muy importante la conceptualización de todo esto. Yo tengo una imagen, bien, que viene a través de un estímulo, que se activa a través de un estímulo, así sea visual, auditivo o algo que me imagino por lo que me pasó alrededor. Bien, esa imagen produce una emoción automática. Esa respuesta rápida viene del sistema límbico, o sea, es algo automático. Las emociones son automáticas. Las emociones jamás las podés frenar. Las emociones se activan en 1,5 segundos. Entonces no tienen manera de ser frenadas, porque la imagen lo primero que hace es disparar una emoción. Y recordá que las emociones no son ni buenas ni malas. Sería bueno que si no tuviste el entrenamiento de las emociones, lo puedas ver, que lo tenemos acá en el grupo, porque ahí vimos las emociones de primer grado y de segundo grado, que son muy importantes poder caracterizar y ver y analizarlas y saber qué tipo de emociones están dominando nuestra vida. La semana pasada hablamos del pensamiento y pusimos una palabra, el pensamiento es el que interpreta. ¿Bien? El pensamiento está en la corteza prefrontal de cada uno de nosotros, acá adelante, ¿bien? Y es el que analiza el estímulo que vino desde la imagen, desde la emoción. Entonces, el pensamiento es el que interpreta. ¿Y cómo interpreta mi pensamiento? En base a mi
estructura mental. El paradigma que yo tengo mental es el que me hace que mis pensamientos interpreten de una manera y que el vecino tuyo o tu esposa o tu esposo interpreten de otra ante el mismo hecho. Tal vez vos, ante un hecho determinado, terminás pensando, me da bronca esto y te enojas. Bien, y viene un sentimiento que empieza a dominarte que es sobre el enojo. Y el que está todo se enoja y está calmado y piensa, no, esto es una pavada. Y decís, pero ¿cómo puede ser que uno piense de una manera y otro piensa de otra? Porque el modelo de interpretación es distinto. Hoy hablamos de los sentimientos. ¿Ven? Acá. Hablamos de los sentimientos. Hoy vamos a hablar de esto, de los sentimientos. Ahora, ¿qué tengo que lograr? Que los sentimientos míos sean conscientes. ¿Sí? Que mis sentimientos sean conscientes. O sea, el sentimiento es un resumen subjetivo y duradero de la emoción, ¿sí? Más el pensamiento. Pero, ¿qué es lo que tengo que lograr? Que el sentimiento mío sea consciente. Yo tengo que saber lo que estoy sintiendo. Yo no puedo vivir sin un filtro sobre mi sentimiento. Porque ya el sentimiento no es una emoción. La emoción fue el disparador. Después empecé a pensar. Y ahora ese pensamiento quedó arraigado en mí como un sentimiento. La emoción es a corto plazo, el sentimiento es a largo plazo, puede durar el día entero, puede durar 2 días y puede estar bloqueado o bloqueada durante 2 días. Entonces, necesito ser consciente de mi sentimiento. ¿Por qué? Porque luego viene una declaración en acción, que es lo que hablaremos en los próximos entrenamientos, que es una conducta, ¿ven? Influenciada por ese sentimiento. O sea, el sentimiento es lo que te hace declarar, el sentimiento es lo que te hace luego tener acciones. Por eso es tan importante que tengas un salto de conciencia en reconocer tus sentimientos. Vamos a hacer un ejemplo práctico, acá abajo. Acá. Ejemplo práctico. Un adolescente ve una foto de una fiesta, ¿bien? Un adolescente, imagínense, adolescente, 15 años. Ve una foto de una fiesta, ve la imagen, la foto, nada más. Siente ansiedad, ¿bien? Porque no ha sido invitado, o sea, se despierta una emoción, se despierta ansiedad. Hay ansiedad en él solo por ver la foto. Estamos hablando de un adolescente. Piensa, ahora pasa a la parte pensante, al lóbulo frontal. Sale del instinto emocional, se va al lóbulo frontal. Y piensa y dice, porque miren cómo interpreta, a nadie le importo. O sea, sus amigos están en esa fiesta, porque al ver la foto en el Facebook, en el Instagram, donde sea que está esa foto, piensa que él no le importa a nadie. Sigan la escena, por favor, imagínensela la película. Imagínense ese adolescente en el living de su casa viendo esa foto. Le agarra la ansiedad por la emoción que sale de él, pero empieza a pensar, no le importo a nadie. Y el pensamiento es rígido y fuerte, no le importo a nadie. Y ahora comienza a experimentar tristeza, un vacío dentro de él, o una soledad dentro de él. O sea, comienza el sentimiento a ganar un volumen terrible. Pero todo empezó por una foto. Entonces busca la evasión de qué? Evadir la tristeza, evadir el vacío, evadir la soledad. ¿Y qué es lo que puede llegar a ser este adolescente? No en todos los casos va a ser lo mismo, pero es un ejemplo. Bien, este adolescente busca sustancias, bien, o conductas de riesgo en su acción. ¿Por qué? Porque quiere evadir, quiere salir del estado de tristeza, de vacío y de soledad que hay en él. Por eso es tan importante, como hablamos la semana pasada, poder modificar el modelo interpretativo de los pensamientos, pero hoy es tan importante empezar a tomar conciencia, tener un salto de conciencia sobre qué sentimiento puede anidar dentro mío y cuál no. Porque hay sentimientos que si anidan dentro tuyo te van a destruir. Continuamos. ¿Qué es un sentimiento neurocientíficamente? ¿Qué es un sentimiento neurocientíficamente?
Según Antonio Dalmacio, los sentimientos son la representación, ven de vuelta la palabra, consciente de las emociones. Ya estoy siendo consciente de las emociones. ¿Por qué? A ver, si la emoción o el instinto emocional se activa en 1,5 segundos, el lóbulo frontal para pensar se activa entre 7 segundos, 5 segundos, 10 segundos, por ahí, bien, según cada persona, pero vamos a poner un promedio de 7 segundos. El sentimiento va a venir después de ese tiempo, entonces, el sentimiento es algo consciente de las emociones que yo estoy teniendo. Las emociones son reacciones automáticas del cuerpo, ¿bien? ¿Por qué del cuerpo? Porque a mí me puede agarrar taquicardia, me puede agarrar hasta sudor por causa de las emociones que me están fluyendo, ¿bien? O sea que el cuerpo reacciona a las emociones. Ahora, los sentimientos son lo que sentimos después de reflexionar sobre esa emoción. Ya hemos pensado, en el caso del adolescente, nadie me quiere, no le importo a nadie. Ahora entonces ese sentimiento, después de reflexionar, quedó arraigado en él y hay un vacío y hay una nostalgia en él muy grande y dice, voy a ir a tomar una sustancia, ¿sí? A drogarme con una sustancia X porque quiero sacarme este vacío de adentro de mi corazón. ¿Todo por qué? Porque no hubo una buena interpretación. Todavía no hay una madurez en el cerebro de ese adolescente. Y eso pasa con gente de 70 años, de 50, de 20, todos tenemos nuestros problemas. Pero lo importante es poder superar los problemas que tenemos. Ahora, jamás superaremos los problemas que tenemos si no somos conscientes de lo que nos está pasando. Entonces, el sentimiento no es solo fisiológico, sino también, perdón, no es solo fisiología, sino también memoria, interpretación y narrativa interna. ¿Qué significa? No es solo lo que me pasa en el cuerpo, no es solo lo que recuerda mi memoria, no es solo interpretación, sino es también la narrativa que me empiezo a hacer adentro mío. No es solo que pensé e interpreté que nadie me quería. Ahora empiezo con una narrativa. Me siento vacío, me siento mal, o sea, estoy empezando a sentirme con un dolor en el corazón, con una angustia que no me la puedo sacar. Entonces el sentimiento avanza y avanza y la persona dice, ¿por qué estoy así? Y hasta que no toma conciencia de que tiene que frenar, y el asunto es que a veces no se puede frenar, porque fue tan grande el avance de ese sentimiento que la persona no puede parar. Pero hoy voy a darles herramientas para cómo frenar un sentimiento que está ahondando fuerte dentro de tu vida. Las estructuras cerebrales involucradas. Esto es un repaso más que nada para que lo tengan en cuenta, ¿sí? A algunos tal vez les importa, a otros no, pero tengan en cuenta esto. ¿Cuáles son las estructuras cerebrales involucradas en todo lo que es este proceso que les estoy enseñando? Primero, el sistema límbico, que activa la emoción a través de la amígdala. Dos, la corteza prefrontal, ¿bien? Que es la que interpreta, la que razona, la que crea el pensamiento. Tres, la ínsula y corteza cingulada, que significa que esto, que convierten la emoción en experiencia consciente, o sea, sentimiento. Producen que una emoción se hace una experiencia, algo que está en la persona como arraigada como una verdad. Porque el chico tenía como arraigada una verdad de que nadie lo quería, de que él era alguien que descartaban los demás. Tenía eso como una experiencia consciente, un sentimiento consciente. O sea, lo que se podía haber interpretado de otra manera, lo interpretó de esta forma y tenía una experiencia consciente. Sentía que nadie lo quería. Entonces, estas dos áreas, de lo último que acabo de hablar, están involucradas en los procesos emocionales profundos, en cómo integramos lo que sentimos con lo que pensamos y cómo actuamos en consecuencia. Entonces es muy, pero muy, muy importante que empecemos a hacer un parate, un stop, un freno, poner un freno en las
los sentimientos que nosotros tenemos y antes de hablar, ya no contar hasta 10. Antes de hablar algo y declarar algo, aunque tus sentimientos te estén atormentando, poder frenar y preguntarte, ¿lo que voy a decir va a edificar? ¿Lo que voy a decir va a producir crecimiento? ¿Lo que voy a decir me va a hacer bien? ¿Va a hacer bien al resto? Empezar a pensar con preguntas, haciéndonos preguntas antes de hablar. No es fácil, estoy diciendo, pero tampoco es imposible. Y aparte quiero decirles algo. Para aquellos que tengan una enfermedad, bien, quiero decirles esto, una enfermedad física estoy hablando, bien. Es tan fuerte el modo en que el cerebro actúa que miren, personas que están todo el tiempo diciendo, me voy a enfermar, me voy a morir, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, el cuerpo se prepara y reacciona en base a lo que la persona habla. Ahora, las personas que dicen, sé que tengo una enfermedad, sé que Dios me va a sanar, sé que estoy en la voluntad de Dios, Dios me va a dar fuerzas, Dios me va a permitir tener otra oportunidad y que me restaure y que me sane. El cuerpo empieza a responder a lo que la persona habla. Cuando la persona está todo el tiempo hablando mal de él mismo, lo que el cuerpo hace es responder a lo que la persona habla. Cuando la persona está todo el tiempo hablando bien de él mismo, el cuerpo responde a lo que la persona está declarando. Por eso es tan importante, antes de pasar a la declaración, tener cuidado de lo que voy a decir. Y para esto es un trabajo profundo con tus sentimientos que tenés que hacer. Lo que estoy sintiendo, ¿me hace bien? Lo que estoy sintiendo, ¿me está destruyendo? Lo que voy a declarar ahora, entrenamiento de la semana que viene, lo que voy a declarar ahora, ¿me va a producir una edificación dentro mío? Porque la Biblia dice, acá está lleno de cristianos, o sea, la mayoría de los que están en este entrenamiento son cristianos. La Biblia dice que la fe viene y la fe en nosotros es una medida, ¿bien? Adentro de nosotros existe una medida de fe. Cada uno nace con una medida de fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando está hablando del oír en el griego, ¿sí? Está hablando de oír la palabra propia que uno declara de la palabra de Dios. ¿Bien? No la palabra que declara otro. También la palabra que otro declara me produce fe. Pero en el griego, cuando está dando esta enseñanza, la palabra de Dios, la Biblia dice que lo que declaramos produce fe. Ahora, si mi fe en la declaración es negativa, adentro mío, la vara de la fe se va a bajar y yo voy a tener cada vez menos fe para que las cosas ocurran. Por eso es tan importante este puente entre el pensamiento y la declaración, llamado sentimientos. Característica de los sentimientos. Son subjetivos, ¿bien? Cada persona los vive según su historia. Cada persona los vive según su historia. Y quiero contarles algo. Mire, se me viene un ejemplo a la mente que creo que lo habré contado una o dos veces en toda mi vida. Yo estaba estudiando en Buenos Aires, no me acuerdo bien dónde, y cursaba todo el domingo completo. Bien, me acuerdo que eran los sábados y domingos tenía que cursar, una vez al mes era eso. Y yo una vez al mes, cuando iba a cursar, pasaba por la Ruta 6 por una cárcel. Escuchen este testimonio porque se van a sorprender. Cuando yo cruzaba por esa cárcel, adentro mío me agarraba angustia. Yo miraba a la gente haciendo cola afuera para entrar en una cárcel. Pero yo pasaba y ¿qué podía tardar en el auto pasando por delante de la cárcel? Un minuto como máximo. 30 segundos, no sé. No tardaba nada. Pero en esos años que fui pasando, después de, supónganse, 2 años pasar, un día me pregunté por qué me agarraba esa angustia. Es más, yo no era consciente de la angustia que me agarraba, solamente me daba cuenta que algo me pasaba, pero no sabía ni qué me pasaba. Y hasta
Ese día en el que me di cuenta que era lo que me pasaba, paso por la cárcel y tomo conciencia, en mis sentimientos, tomo conciencia de la angustia que me estaba agarrando. Miren el inconsciente cómo trabaja y el automático cómo trabaja, porque esa angustia durante 2 años, una vez al mes, los domingos, me cruzaba por la emoción, me cruzaba por el pensamiento, yo no era consciente ni de pensar, y me llegaba a los sentimientos, no lo declaraba yo después, pero me quedaba una angustia que me duraba tal vez 1 o 2 horas. Y ese día, después de 2 años, supónganse que paso por ese lugar, pude darme cuenta qué es lo que me estaba pasando. Mi papá estuvo preso como 5 años y ahí yo me di cuenta, claro, a mí me quedó el registro de cuando yo he ido a ver a mi papá a la cárcel, tal vez con mi mamá haciendo cola, para que me dejen entrar. Yo tenía 6, 7 meses cuando lo metieron preso. Era una criatura, un bebé. Entonces, ahí después de 2 años me di cuenta, cuando me doy cuenta, empiezo a contar lo que me estaba pasando. Ahora, por eso los sentimientos son subjetivos, porque cada persona los vive según su historia, porque ¿quién va a pasar por enfrente de una cárcel y se va a poner triste o le va a agarrar la angustia que me agarraba? Claro, esa angustia me agarraba porque se ve que yo tenía el recuerdo de cuando iba a ver, cuando fui a ver a mi papá a la cárcel, y que se ve que fue tan fuerte la tristeza que tuvo ese nene, porque era un nenito, una criatura, anda a saber de qué edad tenía cuando empecé a ir a verlo, y eso me produjo muchísima angustia. Y a partir de ese día que fui consciente del sentimiento que me estaba dominando, pude vencer, ¿sí? Porque pude regular mis emociones, porque ya cuando pasé por la cárcel al otro mes, no me pasó lo mismo, porque fui consciente. Ya no permití ni que la emoción evolucione. Cuando la emoción saltó, porque volvió a saltar enseguida, con el mismo pensamiento pude gestionar la emoción para que la tristeza no se me convierta en sentimiento. Por eso digo, qué importante es ser consciente de los sentimientos. Bien, ¿qué más? Son persistentes, duran más que las emociones. Vieron que a mí me duró 1, 2 horas, yo estaba con ese sentimiento de angustia. Bueno, duran más que las emociones. Los sentimientos, lo tercero, acá abajo, en verde, se alimentan del pensamiento repetitivo. Lo que pienso continuamente genera un estado emocional estable. Bien, mucho tiempo se transforma en un estado emocional. ¿Qué significa? Los pensamientos repetitivos producen sentimientos. Ahora, guarda, porque el sentimiento te puede producir un estado emocional, que hoy no hablaremos de esto, pero cuando vos permitís conscientemente, y te dijeron 20 veces, che, no sigas declarando esto, no sigas hablando de esta forma, se produce un estado emocional dentro de una persona y la persona y el cuerpo reaccionan al estado emocional de ese individuo. Entonces, los pensamientos repetitivos son los que te producen sentimientos. Tenés que frenarlos. ¿Es de un día para el otro? No, señor, pero podés frenarlos. Cuarto, lo último, allá abajo de esta placa, generan estados internos que condicionan la conducta. O sea, una persona que vive con sentimientos de fracaso, recuerden, sentimientos, no emociones, actúa como fracasada aún sin hechos reales. Alguien que tiene sentimientos de fracaso actúa como un fracasado, o sea, habla como un fracasado y actúa como un fracasado, aún si las cosas le están yendo bien. El tipo le está yendo todo bien, o la mujer, y vos lo escuchás decir, no, pero esto, pero aquello, pero el otro, actúan como fracasados aún cuando le va bien. Y esas personas, lamentablemente, infectan su vida espiritual, emocional y corporal. Y tengo pilas de ejemplos para hablar de gente que infectó su vida espiritual, su vida emocional y su vida corporal por causa de no gestionar los pensamientos y no gestionar los sentimientos cuando tomó conciencia de los sentimientos. Y acuérdense siempre de este ejemplo. Yo cuando tomé conciencia de dónde me venía la tristeza y la angustia, que me duraba entre 1 y 2 horas, que pasaba por el filtro de las emociones y los pensamientos y ni cuenta me daba,
Cuando tomé conciencia, al próximo mes lo pude vencer. Pero hay que tomar conciencia de los sentimientos que están haciéndote jugar una mala jugada dentro tuyo. Relación entre los sentimientos y acciones. Bien, fíjense que no puse declaraciones, puse sentimientos. La semana que viene vamos a hablar de las declaraciones. Bien, pero no puse declaraciones. Y acciones. Estoy hablando del punto final, acciones. Perdónenme. Y adicciones. Y adicciones. Relación entre los sentimientos y adicciones. Bien, estoy yéndome a la acción, bien, de una persona. La adicción, bien, la adicción no comienza con la sustancia. Un segundo. Acá. La adicción no comienza con la sustancia, sino con una carencia afectiva, emocional y espiritual. Epa, ¿escucharon lo que dije? La adicción no comienza con una sustancia. En esa persona hay carencias. ¿Qué carencia? Afectiva, emocional y espiritual. Y en mi caso, bueno, yo tuve a mi papá preso, pero otros tienen su papá que no está preso, pero está ausente. Y no tienen un sustituto. La Biblia nos enseña de que Dios nos da sustitutos. Ahora, hay personas que no tienen sustitutos, no se han acercado a Dios y no han logrado tener un sustituto. Entonces, dentro de ellos tienen problemas afectivos, problemas emocionales, problemas espirituales. Una persona que su papá y su mamá trabajaron toda su vida, y tomen este caso, y no lo crió su mamá y su papá, los crió sus abuelos, o los crió un tío. Probablemente, por más que el abuelo y la abuela le hayan dado la mejor de lo mejor y el tío o la tía lo mejor de lo mejor, esa persona quedó con dolor en el corazón, porque el padre no le dedicó los afectos, las emociones, aún la vida espiritual que le tenía que dar. Entonces, la adicción no empieza en una sustancia, empieza en la falta que hay de afecto en lo emocional y en lo espiritual. Segunda placa, acá. Las personas no buscan drogas. El problema no es la droga es, perdónenme lo que voy a decir, es una pavada. Llevo 30 años trabajando con la droga, entonces entiendo lo que estoy diciendo. Bien. El problema no son las drogas. El tema es que la persona está buscando aliviar el sentimiento insoportable que tiene. Sentimiento de que el padre lo abandonó, que el padre nunca le dio un abrazo, que el padre o la madre nunca le dijo te quiero, nunca le dio una felicitación, siempre le dijo cosas negativas. Entonces tiene un sentimiento insoportable adentro de él. Y eso es lo que hay que descubrir. Hay que ir ese hilo abriéndolo. Ese ovillo hay que desenredarlo. Porque el problema que tiene la persona no es de drogas, no es un problema de drogas, es un problema que tiene internamente de un sentimiento. No dije emoción y no dije pensamiento, dije un sentimiento insoportable. Y cuando hablo de droga también puedo decir una adicción o cualquier otra falencia que tenga en la vida la persona. Tercer placa, la celeste. Sentimientos frecuentes en jóvenes que derivan en las adicciones. Soledad, se sienten solos. Desconexión, están desconectados, bien, muy desconectados. Rechazados, sienten rechazo, sienten desvalor personal, sienten frustración constante y sienten abandono emocional. Miren, la adolescencia. La adolescencia baja, la media y la alta, o como le quieran llamar, bien, pero son formas de llamarle. La adolescencia baja es hasta donde termina la preadolescencia, hasta los 12, 13 años, supónganse. Ahí es un momento en el que el niño necesita no sentirse rechazado, necesita mucho valor personal de quienes lo rodean. Después cuando empieza la adolescencia media, 14, 15 años, 16, 17,
la frustración muchas veces constante porque está creciendo, está madurando, está reconociendo el mundo y si no tiene alguien que lo acompañe, que le marque el camino, la frustración puede ser muy constante, puede sentir abandono emocional. Entonces, hablo de los jóvenes acá y hablo de sentimientos que son frecuentes y que los llevan a cada uno de ellos a las adicciones. Y como, así como hablo de los jóvenes, también esto puede estar ocurriendo en personas que no son tan jóvenes. Cuarta placa. El problema no es solo la emoción, sino el sentimiento instalado como una verdad emocional. Nadie me quiere, no valgo para nada. Entonces el problema no son solo las emociones, sino los sentimientos instalados en la persona. Y la quinta placa, aquí, no valgo nada, se vuelve una identidad y la conducta autodestructiva parece lógica. Pero la persona se empezó a destruir en la adicción por el vacío que está en su corazón. Vuelvan acá a la placa 1, a esta placa, acá, y vean esto nuevamente. La adicción no comienza con la sustancia. La adicción es una carencia afectiva, emocional y espiritual. Yo me acuerdo que no sé quién me llevó a un partido de fútbol en la época en que... Y me acuerdo de esto. Hoy tal vez es una pavada esto, pero para mí, que en ese momento lo viví de la forma en que lo voy a contar ahora, fue algo muy importante. Había un hombre que en la cancha de fútbol, en la ciudad de Varadero, una ciudad chiquita donde vivo yo, ahí creo que todavía se hace, lo que pasa es que no voy a la cancha, no sabría decir, pero ahí me acuerdo que se hacían lugares donde se vendía choripán y había unos tablones y detrás estaban los que vendían choripán, turrones, coca y esas cosas. Me acuerdo clarito, como si fuese hoy. Imagínense lo que a lo mejor ese nene, ¿sí? Yo salgo de la historia de protagonismo y lo pongo como ese nene, estaba viviendo por no tener a su padre, ¿bien? Me acerco, no me acuerdo ni por qué me acerqué, o si alguien me llevó hasta la cantina, pero el hombre de la cantina tenía 2 turrones y le dio un turrón a uno y me regaló un turrón a mí. Ustedes no se dan una idea el afecto y el amor que yo sentí cuando esa persona me regaló un turrón. Entonces, la carencia de un padre porque estuvo trabajando o porque estuvo preso, o de una madre porque estuvo todo el tiempo dedicándose a sus cosas y no le pudo dar a ese niño la atención que se merecían. Y recuerden esto, en el primer y en el segundo entrenamiento les enseñé sobre cómo es la formación del carácter. Les mostré desde el día número 42 en que estás en el vientre de tu mamá, hasta los casi 20 años, cómo se forma el carácter de una persona. Entonces, ese niño, que era yo en ese caso, cuando recibe el turrón, sintió un amor. Yo sentí, no podía creer que alguien me esté regalando un turrón. Para mí era algo extraordinario. Y vos decís, pero qué pavada que te regalen un turrón. Bueno, para otros sí una pavada, porque en su forma de interpretar, según su estructura mental, es una pavada. Para mí fue algo impresionante de que una persona me haya regalado un turrón, que tal vez yo tenía 4 o 5 años, no sé qué edad tendría, pero fue hermoso. Yo no me puedo olvidar, hoy tengo 52 años, no me puedo olvidar lo que me pasó hace casi 50 años atrás. ¿Entienden lo que significa comprender que la adicción no comienza con la sustancia? La adicción comienza con la carencia afectiva, con la carencia emocional y con la carencia espiritual de esa persona. Próxima placa. ¿Cómo ayudar desde la docencia del liderazgo? O sea, para liderar primero tengo que liderarme a mí mismo, ¿bien? Pero una vez que me lidero a mí mismo y aprendo a crecer en la gestión de mis emociones, de mis pensamientos y de mis sentimientos, yo puedo ejercer docencia de liderazgo sobre otros y ayudarlos. Hoy la gente está muy necesitada de ayuda, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo puedo yo ayudar a una persona a que pueda vencer, vamos a poner la palabra vencer, gestionar correctamente sus sentimientos. Número 1, la persona tiene que empezar a nombrar los sentimientos.
estoy frustrado, tengo angustia, lo que sea. Primero, nombrar los sentimientos. Vamos a la segunda placa. Si la persona puede decir, por ejemplo, siento frustración, ya está comenzando el proceso. Ya está comenzando el proceso o a procesarlo. ¿Por qué? Porque una raíz, perdón, algo malo de una planta no se trata sacando el fruto, se lo trata sacando lo que en la raíz está mal. Entonces, cuando la persona puede declarar lo que siente, ahí comienza el proceso de restauración. Ahora, entonces, cuando vos hablás con alguien que tiene un problema de adicción, lo primero es poder identificar lo que está sintiendo adentro. ¿Bien? Recuerden que sentimiento no es pensamiento, no es emoción, no es imagen del inconsciente, es sentimiento. Logramos detectar lo que está sintiendo. Una vez que logramos detectar lo que está sintiendo, ahí podemos seguir. Y acá quiero hacer una pausa. Dentro de nuestro cerebro se forman carreteras. ¿Bien? Cuando vos tenés durante mucho tiempo un pensamiento, se forma una carretera. Miren, vamos a hacer así. Vamos a hacer este pequeño dibujito, no un dibujo, sino una línea. Bien, acá se formó una carretera. Acá hay una carretera, ¿la ven? Cuando vos por mucho tiempo estás pensando algo y sintiendo algo, en el cerebro se forma una carretera que desde el nacimiento de la imagen acá hasta la salida, acá, vamos a suponer que acá es el final del sentimiento, pasa como una bala lo que es la emoción, el pensamiento y el sentimiento, porque es tan gruesa la carretera dentro del cerebro, tan grande, que ya funciona en automático la persona. Y no solo que lo sintió, sino que lo declaró y accionó. Y si se tiene que pelear con alguien, se pelea, se tiene que renegar con alguien, se renega, punto. Ahora, cuando vos lográs detectar la frustración o, perdón, declarar lo que sentís, estás comenzando a crear una nueva cuenta que esa ruta no sirve. Es para otra clase, pero por lo menos para que tengas la idea de cómo en el cerebro se van creando rutas y vos necesitas crear rutas nuevas sobre lo que hasta hoy no te ha sido bueno o sano para tu vida. La actividad. Sería bueno que en un mural, en un, no sé, en un pizarrón, puedas escribir los sentimientos diarios con palabras que los identifiquen. Escribilo en un cuaderno, donde vos quieras. Cuarto, validar sin exagerar. ¿Qué significa? Cuando alguien descubre algo que tiene, por ahí se va al otro extremo, de no hablar nada a exagerar. Hay gente que vive en la exageración continua y otros que viven en el silencio continuo. Bueno, validar lo que te está pasando, pero sin exagerarlo, porque le hace mal al cerebro exagerar lo que te está ocurriendo. Número, a ver si no se me fue uno, perdonen. No, está bien. Número 5. Está bien, ¿sí? Sentirse así, bien. O sea, vamos a validar, está bien sentirme así, pero vamos a ver qué podemos hacer juntos. Yo como docente o líder, ¿qué hago? Está bien que te sientas frustrado, está bien que te sientas así, es lo que te está pasando, pero no vamos a exagerar lo que te está pasando, sino que vamos a ver qué podemos hacer juntos. Y enseñar para separar esto. Bien, bien importante que entiendas esto. La persona lo que siente es una cosa, lo que piensa es otra, y lo que es o lo que soy es otra diferente. Bien, vos podés pensar que sos un fracasado, podés sentir que sos un fracasado, pero lo que sos no es un fracasado. Entonces, enseñarle a la gente a separar eso. No, pero me abandonaron. Que no le importó a nadie, pienso eso, siento eso, pero para. Sí que le importás a alguien. Vamos a pararnos en lo que sos. Le importás a mucha gente. ¿Bien? Disculpen que estoy apurando, pero se me fue el tiempo. Ejemplo. Siento que nadie me quiere. ¿Por qué lo voy a cambiar? Lo tengo que cambiar. Porque yo no me puedo quedar en siento que nadie me quiere. Eso no es igual a que soy una persona no amada. Entonces, que yo sienta que nadie me quiere, no quiere decir que soy una persona no amada. Entonces, ¿qué tengo que provocar en la persona? ¿Sentís que nadie te quiere? Bueno,
pero no puedes decir que sos una persona no amada. Y vamos a buscar hechos que demuestren que sos una persona amada. Y entonces comenzás a confrontar la carretera del sentimiento que tiene con una carretera nueva, con un pensamiento nuevo, que produzca liberación de lo que está atormentando a esa persona con sentimientos que ya están muy arraigados. Y lo último, brindar experiencias que contradigan el sentimiento negativo. ¿Cómo? Bueno, yo tengo que tener una escucha activa, o sea, tengo que estar concentrado en la persona. Tengo que tener un contacto físico respetuoso. ¿Qué significa? Mirarlo a los ojos. Si tengo que poner la mano en el hombro para que sienta mi apoyo, poner la mano en el hombro, pero con mucho respeto y teniendo un refuerzo positivo de cada palabra que va diciendo la persona. No anclarlo a que le vaya o se sienta peor de cómo estaba hasta ese momento, sino ayudarlo a que con un refuerzo positivo pueda ser transformada su vida. Bueno, estamos llegando casi al final. Vamos avanzando. Los sentimientos pueden ser engañadores y se basan en los pensamientos distorsionados que muchas veces tenemos. Quise traer esto a la mesa en esta noche. La palabra de Dios renueva la mente y restablece la identidad verdadera. Lo que necesitamos sanar es la identidad de las personas. Un adicto necesita sanar su identidad. 3. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tenemos que enseñarle a la gente? A que guarde su corazón. ¿El corazón qué es? ¿El biológico? No. La Biblia habla del corazón que está en la mente, acá arriba. Guarda tus emociones, tus pensamientos y guarda tus sentimientos, porque de ahí va a determinarse qué clase de vida vas a tener. Dios no ignora los sentimientos de la gente, pero los redime a los sentimientos a través de la verdad o de su verdad, la Biblia. Entonces la Biblia nos da la verdadera identidad de quienes nosotros somos y no nos podemos vender a una identidad incorrecta, porque esa identidad incorrecta nos puede llevar a ser fracasados toda nuestra vida. Frases clave para recordar. Lo que siento no siempre es verdad, pero sí me muestra algo que necesito sanar. Bien, lo que siento no siempre es verdad, pero me está mostrando que tengo que laburar dentro de mi corazón. El sentimiento no es el enemigo, es una señal que me invita a revisar lo que estoy creyendo. ¿Por qué yo estoy creyendo lo que creo? O sea, el sentimiento no es mi enemigo, es una señal que me está pidiendo que revise lo que estoy creyendo dentro mío y que lo vuelva a regular y lo vuelva a restablecer y hacer una nueva carretera. Ayudar a alguien a nombrar su sentimiento es abrirle una puerta hacia su libertad, hacia su libertad. Los invito ahora sí, bueno, primero les doy gracias por haber participado de este entrenamiento y ahora sí los invito a que juntos podamos pasar a la etapa de comentarios o preguntas, si es que lo hay, y luego de eso podemos ir cerrando. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Con respecto a la carencia afectiva, también hoy se habla de sobreprotección. Sí, ni un polo ni el otro. Bien, la sobreprotección por lo general tiene límite cero en las personas. Los que sobreprotegen a los demás no saben poner límites y al no poner límites terminan destruyendo de la misma forma que se destruye como cuando tienen carencia cada uno de ellos. ¿Cómo se hace para evitar, dice Pedro, ese sentimiento cuando pasás por ese lugar que te provoca angustia? Y bueno, lo primero es ser consciente del sentimiento. Lo primero es ser consciente del sentimiento y luego saber que hay una carretera que te lleva a sentir eso, ¿bien? Cambiar la carretera. ¿Cómo? Apenas, o sea, cuando vos sos consciente del sentimiento, luego vas a poder ser consciente de cuando se dispara la emoción. Se dispara la emoción y automáticamente gestionamos el pensamiento para no permitirle a esa emoción que nos lleve al mismo sentimiento que siempre. Buenas noches. Me generó ese sentimiento de angustia y dolor pasar por ese penal cada vez que pasaba porque mi hermano estuvo preso. Claro, es que es correcto, Gastón. María Machado. Yo trabajo en ese lugar y fui años a visitar a mi marido y me cuesta sanar el sentimiento de angustia.
Pero está bueno que lo puedas decir, María, porque ya al decirlo lo estás reconociendo y al reconocerlo le estás empezando a ganar. Acordate que ahora vas a tener que, o sea, hay una trinchera, la trinchera del sentimiento es una, la trinchera anterior es el pensamiento, la trinchera anterior es la emoción. Ahora vas a tener que retroceder 2 trincheras e ir a la trinchera de la emoción y ahí ya empezar a detectar lo que te pasa y con el pensamiento en la siguiente trinchera, ahí frenarlo. Espero haber sido claro. También vi destruir mi familia por ese mismo tema, dice Gastón. Jair dice, pastor, soy Fiamma, rescato la importancia de lo que dijo respecto a que para liderar a otros necesitamos saber liderarnos a nosotros mismos, ya que muchas veces trabajamos con personas adictas y en su proceso, en vez de ayudar. Somos trabas en el mismo camino por querer actuar bajo estructura de pensamientos nuestros que aún no fueron rediseñados o bajo impulso de nuestras emociones. Bien. Es muy importante poder autoexaminarnos y saber que para trabajar, ahí se me va, perdón, trabajar ayudando a otros debemos ser conscientes de lo que nos pasa a nosotros mismos. Muchas gracias. Yamila dice, gracias por la clase, de mucha bendición y edificación. Bien, yo sentía ira y frustración, dice Gastón, por el sentimiento de enojo, por el que pasó tantos años en ese penal, hoy lo proceso de otra manera, afrontando esa imagen de forma diferente. Muy bien, muchas gracias por todos los comentarios. Le doy al pastor Facundo para que cierre, unos minutitos para el cierre, y luego recuerden, manden ese audio que va a ser muy importante para ustedes, más que nada para saber dónde están y para que yo pueda evaluar luego de escuchar el audio. Facundo. Bueno, muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por recibir esto. Lo que estamos buscando por medio de este tipo de entrenamientos y por medio de este tipo de clases es extender en el país la luz. Somos la sal de la tierra. Veo que hay gente de muchas provincias y la verdad que está impactando a muchas provincias esta enseñanza que está haciendo el pastor Diego. Y los invito a, una, terminar, otra, hacerle la devolución al pastor Diego, porque créanme que es un sacrificio grande para él lo que está haciendo. Y bueno, y que estén atentos. Ya les vamos a enviar también mensajes individuales para que estén en contacto con la institución, porque lo que estamos buscando es esto, simplemente generar un valor agregado a la comunidad. Por allí escuché que una persona a lo largo de su vida, si no es una persona pública, no una persona que no es pública, influencia a 60 personas, o sea, directamente influencia la vida de 60 personas a lo largo de su vida. Lo que estamos buscando es que este tipo de entrenamiento, este tipo de enseñanzas pueda ayudar a sanar a la comunidad. Todos sabemos cómo está Argentina y el mundo, ¿no? Y esto no es más que intentar poner nuestro granito de arena, ustedes mismos, poder replicar esto y ayudar a otros. Así que bueno, los bendigo y los invito a que sigan, a que estén en el próximo entrenamiento para que podamos ayudar a toda la sociedad a ser un poco mejor. Bueno, que Dios les bendiga.